Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que se llama Historias de Desarrollo de Software, un podcast donde te cuento historias o experiencias que me han ocurrido o que me han inspirado a lo largo de mi carrera y de las que siempre tratamos de extraer un aprendizaje relacionado con el desarrollo de software de calidad. Quiero que te imagines que estás en una reunión. El jefe de proyecto o el manager hace una pregunta. ¿Quién puede arreglar el problema del módulo de facturación? Y de repente, silencio. Nadie levanta la mano. Todos miran al techo, se miran entre sí, o miran a la pantalla, o incluso al café. Cualquier lugar menos al jefe de proyecto. Ese silencio tiene un nombre y se llama el módulo que nadie quiere tocar. Hoy te quiero hablar de ese módulo, el que lleva años en producción, el que funciona. Bueno, más o menos. Pero seguro que es el que nadie sabe bien cómo funciona y el que todo el mundo evita. Pues yo tuve uno de esos módulos. Fue en mi primera empresa. Me pusieron a cargo del módulo presupuestador de artes gráficas. Desarrollábamos un RP para artes gráficas y había un módulo que se encargaba de crear presupuestos. No era un módulo sencillo, había cálculos, había mediciones, lógica de negocio acumulada durante años y había pasado por varias manos antes de llegar a las mías. Cada vez que alguien no podía con él, lo pasaban al siguiente, hasta que me llegó a mí. Yo por aquel entonces era junior, no tenía el conocimiento que tengo ahora, pero sacaba el trabajo adelante. Y fui añadiendo lógica aquí, arreglo allá, solución rápida con el conocimiento que tenía donde hacía falta, sin mucha estructura y sin pensar en quién vendría después. Con el tiempo, el módulo pasó a ser mi módulo, en el peor sentido posible. Nadie más lo entendía, nadie se fiaba de nadie más para tocarlo, y a mí esto al principio me hizo sentir importante. ¡Qué gran error! Tenía un módulo complejo que yo solo dominaba, pensaba que eso me daba valor, me hacía sentirme importante dentro de la empresa y más siendo desarrollador junior como yo era. Y para mí, en mi modo de verlo por aquel entonces, eso me hacía necesario. Lo que no vi entonces es que también me daba una condena. Durante años no hice otra cosa. Mientras mis compañeros experimentaban con nuevas tecnologías, aprendían, crecían, yo seguía atado al módulo presupuestador desarrollado en Visual Basic 6. No era un castigo, era una consecuencia. Yo mismo había construido la jaula y yo mismo me había metido dentro. Y esto no me pasó solo a mí. He visto en casi todas las empresas en las que he trabajado y en casi todos los proyectos en los que he estado como consultor, haciendo consultorías, auditorías. Bueno, siempre hay un módulo que nadie quiere tocar y siempre hay alguien que lo mantiene. Ese alguien que recibe las llamadas de urgencia, que trabaja el fin de semana cuando ese módulo falla y que no puede irse de vacaciones sin dejar el teléfono encendido. Y ese alguien a veces lo vive como una situación de poder, seguridad y de ser indispensable. Pero nada más lejos de la realidad.
lo que significa es que es una trampa, porque ese módulo no te pertenece, tú le perteneces a él. Y lo que parece poder, en realidad es una cárcel. La parte que me parece más importante es que ese módulo no nació siendo intocable. Todos los desarrolladores del proyecto participaron en que ese módulo fuera intocable y perteneciera a una persona. Un arreglo rápido porque había que entregar, una condición añadida porque el cliente lo pidió, una excepción aquí, una constante allí, sin test, sin estructura, siendo el responsable de todo esto una única persona, y encima si esa persona no tiene conocimientos sólidos en arquitectura, en testing, como yo no tenía en aquel momento, pues al final se va convirtiendo en un código que es difícil de mantener por cualquier persona que no sea el responsable del módulo, incluso por el responsable del módulo. Y entonces así, poco a poco, sin que nadie lo haya planeado, pero donde todos contribuyen. Salir de ahí no es para nada fácil, pero no hay una salida fácil, pero sí que está bastante clara. Todo código que otros no puedan leer, código que otros no puedan modificar y todo código que depende de una única persona es un problema. Y no es una cuestión de talento, es una cuestión de principios, de estructura y de saber separar responsabilidades en el código. Todo esto a lo que te lleva es a crear un software que sea fácil de mantener. Cuando el software es fácil de mantener por la persona que lo desarrolló y por otras personas. Entonces, algo que contribuye a que el software sea fácil de mantener es, por ejemplo, escribir test que detecten cuando algo se rompe sin que tengas que conocer todo el código. Cuando construyes así el software, ese módulo que nadie quiere tocar deja de ser exclusivamente tuyo. Y eso, que puede parecer que te quita valor, en realidad te lo está multiplicando. Porque ya no eres el que entiende un módulo, eres el que sabe construir código complejo que cualquiera pueda entender. Y esa es una diferencia enorme. Con lo que me gustaría que te quedes hoy de este episodio es que el código que solo tú entiendes no es un activo, es una deuda. Y tarde o temprano toca pagarla. Y eso es una jaula que te estás construyendo y que te estás metiendo tú dentro. Y a mí me pasó hace demasiado tiempo ya. Piensa en el módulo que tú mantienes ahora mismo. ¿Qué pasaría si mañana no estuvieras? Esa respuesta te dice mucho sobre dónde estás. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres recibir muchas más historias como esta, ideas, reflexiones y modelos mentales sobre desarrollo de software, puedes hacerlo a través de mi email. Suscríbete a mi newsletter en susode.com. Te dejo el enlace en la descripción del episodio y, como siempre, si crees que esto le puede servir a alguien más, compártelo. Hasta el próximo episodio. Chao.